Amén. Gracias a Dios por este momento que nos da de poder estar juntos, meditando la palabra. Y bueno, agradecemos a Dios por este momento. Y también son bienvenidos los hermanos que están en la transmisión. Gracias, hermanos, por estar con nosotros en esa unidad para poder meditar juntos la palabra. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Jeremías, capítulo 21. Jeremías, capítulo 21. Y vamos a leer el verso 8 y 9. Dice así la palabra del Señor. Y a este pueblo dirás, así ha dicho Jehová. He aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. El que quedare en esta ciudad morirá a espada, de hambre o de pestilencia. Mas el que saliere y se pasare a los caldeos que os tienen sitiados, vivirá, y su vida le será por despojo. ¿Cuántos de nosotros alguna vez, en medio de las circunstancias, hemos sentido que Dios no está ahí? Hemos sentido la ausencia de Dios cuando estamos en medio de situaciones difíciles. Creo que la mayoría, ¿verdad? Llegamos a sentir ese momento de que Dios no está ahí. Y hoy vamos a aprender, hermanos, cómo Dios, en medio de la circunstancia, nos muestra una esperanza. Ahí está Dios, en medio de las circunstancias. Y bueno, para comenzar nuestro tema, vamos a orar. Amado Dios, en esta hora te damos gracias por este momento que nos das de poder estar en este lugar, Señor. Gracias porque hemos sido ministrados desde la mañana. Y ahora, Señor, nos presentamos delante de ti nuevamente, Padre, para que podamos, Señor, meditar juntos esta palabra, Padre. Oramos que sea tu Espíritu Santo revelando esta palabra y que nosotros, Señor, seamos esos oidores y hacedores de tu palabra. Que no solamente seamos oidores olvidadizos, sino que lo llevemos a la práctica, tu palabra, Señor. Nos ponemos en tus manos, Espíritu Santo. Si hay palabras que yo quiero hablar y que no es de ti, quítalo de mi boca, de mi corazón, de mi mente. Solamente hable tu palabra, hermoso Dios. Muchas gracias. Amén. Bueno, vamos al capítulo 21, fue el pasaje que meditamos el día de ayer. Capítulo 21. El verso 1 va a estar hablando de el rey Sedequías. Vamos a leerlo. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías cuando el rey Sedequías envió a él a Pasur, hijo de Malquías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Masías, para que le dijesen, consulta ahora acerca de nosotros a Jehová, porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, hace guerra contra nosotros. Quizá Jehová hará con nosotros según todas sus maravillas, y aquel se irá de sobre nosotros. Bueno, estamos viendo aquí que este rey Sedequías está pidiendo ayuda, ¿verdad? Que vaya a Jeremías y consulte a Jehová. Que lo consulte para, quizás Dios dice, muestre su maravilla. ¿Y qué? Y aleje al enemigo. Eso es lo que quiere este Sedequías. Vemos aquí que si vamos al contexto, este hombre, rey Sedequías, tenía en su pensamiento un hecho de su antepasado, Sedequías. Vamos allá a Segunda de Reyes 18. Amén. Segunda de Reyes, capítulo 18, y vamos a leer desde el verso 3 comenzaremos a leer. Dice así. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Está hablando del rey Ezequías. Entonces dice que él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre.
Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Naustam. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hasta ahí. Estamos viendo que este rey dice que no hizo alianza con los asirios. ¿Y qué más dice? Dice que él sirvió a Jehová. Él obedeció a Jehová. Él hizo lo recto, dice. Y mire, si vamos en el capítulo 19, verso 32, hace algo el rey Sedequías, hace algo similar a lo que hizo este rey Ezequías. Mire en el verso 5, dice, y vinieron pues los siervos del rey Ezequías a Isaías. En ese entonces estaba Isaías profetizando. Este hecho fue 100 años antes de lo que de Sedequías. Dice, e Isaías le respondió, así diréis a vuestro Señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. Estos siervos del rey de Asiria llegaron a humillar al pueblo de Israel. Y estos decían que así como habían tomado los pueblos de alrededor y que sus dioses no los habían defendido, así mismo iban a tomar a Israel. O sea, estos asirios estaban poniendo a Dios, a Jehová, al nivel de los dioses de los pueblos de alrededor. Entonces, por eso Dios le da palabra a Isaías y le dice que le diga a Sedequías que no tenga temor, porque ellos han blasfemado contra Jehová. Estos asirios han blasfemado contra Jehová. Y bueno, y sigue ahí porque hay mucho, ustedes cuando estén en casa, léanlo. Hay mucho, no se cansa el rey de Asiria en estar humillando al pueblo de Israel. Y ahí están, y ahí están, y ahí están, con Judá, ¿no? Con Judá, ahí están, y ahí están. Pero Ezequías es ese hombre recto y que busca a Jehová y que presenta la situación ante Jehová. Mira, Jehová, esto está pasando. Y Dios le contesta, ¿no? Que no tenga temor. Pero mire en el capítulo 19, verso 32, dice, por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria. No entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino, volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Porque yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Este verso, hermanos, está hablando de una promesa, ¿verdad? Que Dios le había dicho a su siervo David. ¿Sí se acuerdan? Que su reino iba a ser eterno, ¿verdad? Era un reino eterno. ¿Y estaba hablando de quién? Bueno, todos sabemos, ¿verdad? Estaba hablando del Mesías. Entonces Dios dice que va a guardar a su pueblo, va a salvar a su pueblo por amor a sí mismo, para cumplir esa promesa que le hizo a su siervo David. Y bueno, sigue, y aconteció en aquella misma noche, salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Cuando se levantaron por la mañana, he aquí todo era cuerpos muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisrón, su dios Adremelech, Sarecer,
sus hijos lo hirieron a espada. Este rey fue muerto a espada. Los que querían tomar a Judá, ¿qué les pasó? Amanecieron muertos, porque se habían metido con un Dios vivo, con un Dios grande. Y Dios, ¿qué dijo? Yo lo voy a hacer, voy a salvar a mi pueblo por amor a mi nombre, ¿sí? Y a mi siervo David, para cumplir esa promesa. Dios está llevando a cabo su propósito en esta parte, ¿verdad? Salvando a su pueblo para llevar a cabo esa promesa. Pero este hecho, hermanos, hace recordatorio Sedequías, ¿sí? Y por eso vemos una similitud. Hace lo mismo. Envía a un sacerdote. ¿Y a quién más envía? A Pasur, pero no es el Pasur que habla en el capítulo 20. A Pasur y Sofonías, dice un sacerdote Sofonías. Los envía para que le vayan a decir a Jeremías que consulte a Jehová. Tiene esta mentalidad Sedequías. Y le dice que quizás Jehová hará según todas sus maravillas. O sea, sabe que Dios es un Dios de maravillas. Pero se deja ver, hermano, esa religiosidad de este hombre, Sedequías. ¿Sabe por qué? Porque si quiere vamos a Crónicas, capítulo 36, y veamos cómo era, segunda de Crónicas, capítulo 36. Y veamos cómo era Sedequías y cómo quería actuar igual que Sedequías. ¿Cómo se llama? Ezequías. Me confundo con los dos nombres. Ezequías. Quiere actuar de la misma manera. Pero este hombre, Sedequías, mire, vamos a leer en el capítulo 36, verso 11. Dice así: de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, el cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinado corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Aquí nos está diciendo que fue Nabucodonosor el que lo puso como rey, ¿verdad? Pero él se rebeló. Él se rebeló. Había hecho juramento, pero se rebeló contra ese rey. Y dice que tampoco se humilló ante los mensajes que Jeremías le estaba dando. Vemos que con lo contrario con el otro rey, el rey, ¿qué dijimos que se llamaba? Ezequías. El rey Ezequías. Lo contrario, ¿verdad? Y vemos en el 14, también todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Dios, por misericordia, ¿qué hizo? Estuvo mandando mensajeros. Pero miren lo que hacían ellos. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Aquí nos está diciendo que la palabra estuvo ahí. Dios estuvo mandando mensajeros, pero ellos lo menospreciaban y tampoco estuvo atento al mensaje que Jeremías daba. Menospreciaba esos mensajes. Y ahora, ¿qué es lo que acabamos de leer? Al principio leíamos en el capítulo 21 que está enviando mensajeros a Jeremías, diciéndole que consulte a Jehová para que se deje ver nuevamente esa maravilla.
pero no lo está haciendo con un corazón sincero. ¿Verdad que no? No, porque lo vimos ahorita, lo leímos. ¿Dónde estaba el corazón de este varón? Y luego vamos a ver que así muchas veces, hermanos, puede ser que de la misma manera podamos estar actuando nosotros, como este varón. Solamente porque escuchamos testimonios y decimos, quizás me vaya igual que él o igual que ella, y con esa intención me acerco a Dios. No digo que esté mal, está bien, pero hay un proceso, ¿no? Hay que estar madurando y entonces vamos ordenando nuestra vida. Este hombre, Sedequías, no quiso escuchar a Jeremías, tampoco los demás mensajeros que llegaban. No quiso escuchar. Y cuestionémonos, sino también nosotros. Dios nos ha estado hablando y hablando a través de la palabra, pero solamente tomamos lo que nos conviene, lo que nos gusta, lo que es agradable a nuestros oídos. Pero no tomamos en serio la palabra. O como este varón que ya le llegó el agua hasta el cuello. Y entonces es cuando va hacia Dios, pero con una intención que no era correcta, ¿sí? No con una intención de cambiar, sino de una intención de no querer irse a Babilonia. Aquí en el capítulo 22, que hoy nos tocó meditar, dice que cómo vivían los reyes, ¿no? En el 22:13 dice, ay del que edifica su casa sin justicia y su sala sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo, que dice, edificaré para mí casa espaciosa y salas airosas, y le abriré ventanas. O sea, así vivían pues los reyes. Los reyes vivían así. ¿Usted cree que va a querer dejar sus bienes, toda esa comodidad, para irse como Dios lo estaba ordenando? No, dice que no hizo caso a lo que Jeremías estuvo hablando. Entonces Dios contesta a este varón Sedequías. Le va a contestar, pero le contesta una respuesta que quizás no quería escuchar. Él pensaba escuchar una respuesta como la de el otro profeta que leímos, ¿no? Se me olvida su nombre. Ezequías. Bueno, esto pensaba, ¿no? Pero bueno, vamos a ver aquí qué contesta Dios en el capítulo 21, verso 3. Y si Jeremías les dijo, diréis así a Sedequías, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, he aquí yo vuelvo atrás las armas de guerra que están en vuestras manos, con que vosotros peleáis contra el rey de Babilonia y a los caldeos que están fuera de la muralla y os tienen sitiada. Y yo los reuniré en medio de esta ciudad. ¿Quién está haciendo esto? Dios. Dios está reuniendo a los babilónicos para que vengan y peleen contra este rey, contra ese pueblo, contra Judá. ¿Y qué dice Dios en el 5? Pelearé, Dios es el que va a pelear contra vosotros, con mano alzada y con brazo fuerte, con furor y enojo e ira grande. Sí, es contrario, ¿verdad?, a la contestación que le da al rey Ezequías. Contrario. Y heriré a los moradores de esta ciudad y a los hombres y a las bestias. Va a pelear contra Judá, va a herir a los moradores de Judá. Y que dice, y los hombres y las bestias morirán de pestilencia grande. Después dice Jehová, entregaré a Sedequías, rey de Judá, a sus criados, al pueblo y a los que queden de la pestilencia, de la espada y del hambre en la ciudad, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, en manos de sus enemigos y de los que buscan sus vidas.
y él los herirá a filo de espada. No los perdonará, ni tendrá compasión de ellos, ni tendrá de ellos misericordia. Hasta ahí. Hasta ahí, ¿qué está pasando? Él, por eso le decía, Dios estaba conociendo el corazón de Sedequías, ¿verdad? Porque Dios de una vez le está diciendo, vas a ser llevado, entregado al enemigo y él te va a herir. ¿Sí? No le está dándole oportunidad. ¿Por qué? Porque aquí lo acabamos de leer. Le estuvo mandando profetas y no quiso hacer caso. Mire, si vamos a Segunda de Reyes capítulo 25, no quería leer esto, pero lo vamos a leer para que veamos cómo termina este varón. Que Dios está diciendo que así va a terminar y así termina, hermanos. Mire, dice en el 25, aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes 10, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió y levantó torres contra ella alrededor, y estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11 del rey Sedequías. A los 9 días del cuarto mes prevaleció el hambre en la ciudad, hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre dos muros, junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad, y el rey se fue por el camino de Araba. Y el ejército de los caldeos siguió al rey y lo apresó en las llanuras de Jericó, habiendo sido dispersado todo su ejército. Preso pues el rey, le trajeron al rey de Babilonia en Riblá y pronunciaron contra él sentencia. Mire, degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y Sedequías le sacaron los ojos y atando con cadena lo llevaron a Babilonia. Vemos, hermanos, cuál es la situación de aquel varón que no se quiere comprometer con Dios. Quiere el favor de Dios, sí lo quiere. Está mandando a consultar a Jehová, pero con un beneficio personal. No quiere comprometerse con Dios, ni estar bajo esa obediencia, bajo ese gobierno. Solamente busca el favor de Dios. Y aquí vemos que Dios le dice, ya te entregué a los babilonios. Pero ¿qué le dice al pueblo? Dice en el verso 21, verso 8. Y a este pueblo dirás, así ha dicho Jehová, he aquí, pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Hermanos, aquí podemos ver el grande amor de Dios, una esperanza. Podemos notar la gracia de Dios. Pero ¿cómo es esa gracia de Dios? ¿Cómo se manifiesta esa gracia de Dios en este pueblo, en estos momentos que están pasando el pueblo de Israel? Mire, el que andare en esta ciudad morirá a espada, de hambre o de pestilencia. Mas el que saliere y se pasare a los caldeos que os tienen sitiados, vivirá, y su vida le será por despojo. Porque mi rostro he puesto contra esta ciudad para mal y no para bien, dice Jehová. En manos del rey de Babilonia será entregada y la quemará a fuego. Entonces está diciendo que Dios está ofreciendo vida, pero se tienen que entregar al enemigo. Qué manera de obrar de Dios, ¿verdad? Parece que no lo pudiéramos o no lo podemos entender. No podemos entender cómo es Dios. Vemos el amor de Dios, pero nosotros no estamos en esta situación que están ellos.
¿verdad? Ellos están en una situación muy difícil. Por eso cuando algún hermano está pasando por situaciones difíciles, se nos es muy fácil decirle, échale ganas, tú puedes, y le echamos porra. Pero cuando nosotros estamos pasando por esa situación, en realidad es difícil. Es difícil, hermanos, entender el propósito de Dios. Pero este era el propósito de Dios. Entonces, vida significa fe, tener confianza en ese Dios, que en medio de esa tempestad, de esa circunstancia, Él está llevando a cabo su propósito. Eso es fe, creerle a Dios, que nuestra vida está en manos de ese Dios poderoso, ese Dios grande. Pero también dice que muestra el camino de muerte. ¿Cuál es ese camino de muerte? Esa expresión que hace aquí, hermanos, dice camino de muerte. Significa que es cuando nosotros queremos llevar nuestra vida de acuerdo a nuestro pensamiento humano, a nuestro razonamiento humano, a nuestro conocimiento humano. Es que tú no actúas bien, Dios, lo voy a hacer a mi manera. Eso es muerte, porque nos estamos saliendo del propósito de Dios, o le vamos a echar una manita a Dios, ¿sí? Entonces, esta esperanza que está dando Dios, esta oferta, digámosle así, está haciendo una oferta a Dios. Les doy la vida, pero se tienen que ir a Babilonia, bajo el gobierno de Nabucodonosor. Y no era un mes, 2 meses, 2 años, 3 años, no, 70 años. Entonces, hermanos, esta esperanza que Dios revela aquí, eso es gracia de Dios. Ese es el grande amor que Dios nos está mostrando en estos pasajes. Si usted se encuentra en situación difícil, es ahí donde tiene que utilizar la fe. Esperar en ese Dios poderoso, en ese Dios grande, que Él sí o sí está llevando a cabo su propósito en la vida de cada uno de nosotros. Sigue diciendo, porque mi rostro he puesto contra esta ciudad para mal y no para bien, dice Jehová, en mano del rey de Babilonia será entregada y la quemará a fuego. Y la casa del rey de Judá dirás, oíd palabra de Jehová. Aquí al principio vimos que está dando una esperanza, ¿verdad?, al pueblo. Y vimos que de Sedequías, ¿qué está haciendo? Le dice que lo va a entregar a muerte. Porque constantemente está ofreciéndole la palabra, pero no quiso hacer caso, ¿verdad? Entonces aquí dice que al pueblo le da la esperanza, le revela su gracia, pero ellos tienen que ser obedientes aunque no entiendan. Tienen que ir en obediencia. Porque esa es la salvación. Dice que ese territorio va a ser quemado, va a ser destruido, dice. Entonces ellos tienen que tomar la opción de irse. Bueno, algunos obedecieron. Aquí está hablando a la casa del rey, tú dirás, oí palabra de Jehová. Casa de David, así dijo Jehová, haced de mañana juicio y librad al oprimido de mano del opresor, para que mi ira no salga como fuego y se encienda y no haya quien lo apague, por la maldad de vuestras obras. He aquí, yo estoy contra ti, moradora del valle y de la piedra de la llanura, dice Jehová, los que decís, ¿quién subirá contra nosotros y quién entrará en nuestras moradas? Entonces, aquí algunos comentaristas dicen que está hablando del pueblo. Yo puedo ver que tal está hablando de los reyes, porque de eso viene hablando, ¿no? Los reyes oprimían, no había justicia. Y entonces aquí dice que había también arrogancia, y eso también es pecado.
Pero había arrogancia en estos varones. ¿Qué dice? Decían, ¿quién subirá contra nosotros? ¿Y quién entrará en nuestra morada? Recordemos que leímos el pasaje que hoy nos tocó meditar en el capítulo 22, verso 13 y verso 14, que ellos tenían sus casas edificadas, preciosas alas, sus alas eran, dice, ¿de qué? Que dice, edificaré para mí casa espaciosa y sala airosas, y le abré ventanas, y la cubre de cedro, y la pinta de vellón. Bueno, tienen casas de cedro, casas buenas, casas bonitas, ¿sí? Entonces ellos se sentían seguros. ¿Quién va a subir contra nosotros?, decían los reyes. ¿Quién? ¿Quién entrará en nuestra morada? También se sentían seguros porque eran pueblo de Dios. Porque ellos, hermanos, ya lo hemos meditado y los que hemos estado enseñando la palabra acá arriba, hemos enseñado, ¿no?, que ellos no dejaron los ritualismos. Ellos siempre estaban ahí, entregando su ofrenda. Ellos creían ser pueblo de Dios y que nada les iba a pasar. Pero aquí dice, ¿quién subirá contra nosotros y quién entrará en nuestras moradas? Había arrogancia. Se jactaban. Pero mire cómo eran también en el verso 3 del 22. Así ha dicho Jehová, haced juicio y justicia, y librad al oprimido de la mano del opresor, y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Si nos damos cuenta, hermano, esta palabra lo hemos estado leyendo desde el principio, que Dios ha estado hablando, esto mismo, hagan justicia al huérfano, a la viuda. Pero así vivían los reyes. Pero aún así vemos el grande amor de Dios. Derramando, ¿qué? Su gracia. Dando la oportunidad de salvación. Aunque no lo entendieran. Vemos, hermano, la gran misericordia de Dios. La gran esperanza. Algo que podemos aprender aquí, hermanos, de esa esperanza que Dios nos ha dado. Siempre en el hombre hay dos expresiones o dos caminos, ¿no?, que nos muestra aquí. Siempre va a haber esto en el hombre. Y una de ellas es que dice que delante de todo individuo hay siempre dos posibilidades de acción. Una es una expresión de fe y dependencia en un Dios eterno y conduce a la vida. Cuando tú expresas tu fe en esa confianza, en ese Dios grande, eso te lleva a la vida. La otra es una expresión de confianza en la sabiduría y en la capacidad, es lo que le decía hace rato, en la sabiduría y en la capacidad del hombre para dirigir su propia vida. Pero esto conduce a la muerte. El camino de la vida exige fe para creer que la palabra de Dios es verdadera, aun cuando sea contraria a la razón y al deseo humano. Aun cuando no entendemos. No podemos entender, no podemos comprender por qué Dios permite esta situación en nuestra vida. Pero eso es fe, hermanos. Ahora analicémonos. ¿Cómo está nuestra fe? ¿En dónde está nuestra confianza en medio de la circunstancia? ¿Realmente tenemos la esperanza en Dios? En que Dios está permitiendo las situaciones porque quiere llevar a cabo su plan, su propósito de salvación en nuestra vida. Usted cuestione, hermano, o cómo nos acercamos a ese Dios. Vimos a Sedequías, ¿verdad? ¿Cómo se acercaba a Dios? Él quería el favor de Dios, pero sin un compromiso. ¿Cómo nosotros nos acercamos a Dios? Usted analícese.
A veces nos acercamos no con un interés de vivir bajo ese gobierno de Dios, porque no me conviene, porque no quiero vivir así. Y no digo, hermanos, que no tengamos luchas. De hecho, nosotros en esta semana pasamos una situación bien difícil. Una situación que jamás en nuestra vida pensamos que fuéramos a pasar eso. Y es una situación que da vergüenza contarlo. De hecho, le dije a mi hijo, no digamos nada porque esto no honra a Dios. Pero hermano, yo llegué a la conclusión, yo no sé cómo se siente una persona que llega a matar a una persona por primera vez. Creo que así me sentía yo. Hasta que reuní a mi esposo, a mi hijo, y le dije, es que tenemos que orar, porque esto ya no lo soporto, ya no lo aguanto. No debí actuar así. Éramos 3 y ninguno de los 3 reaccionó como debía de ser correctamente. Y le pedimos perdón a Dios y oramos. Pero yo sabía que no iba a quedar ahí nada más. Dios iba a seguir tratando conmigo. A las 3 de la mañana me despierta y la misma situación. ¿Por qué actué así, no? Y otra vez me salí a la sala y me fui a orar y a pedirle perdón al Señor. Yo me sentía así. Por eso le digo, no estamos exentos. Podemos llegar a pasar situaciones así difíciles, pero no quedarnos como Sedequías, que se quedó hasta ahí. Los 2 días fui ministrada por el pastor Lee a través de su enseñanza, porque yo todavía sentía eso. Y hoy Dios me ministró hermosamente por esa situación que había pasado. Pero hermanos, así tiene que ser nuestro arrepentimiento ante Dios. No nos deja tener paz porque le hemos fallado. No como Sedequías, que solo buscaba a Dios por un interés, no por tener una relación con Dios. Y les digo, no quiere decir que sea perfecto. Va a pasar situaciones como las que pasamos nosotros, que jamás me imaginé pasarlo. Pero examinémonos, hermanos. ¿Cómo estamos buscando a Dios? ¿Como Sedequías? ¿O estamos aprovechando esta esperanza que nos está dando Dios? ¿Esta gracia que nos está dando Dios? ¿O renegamos en medio de las circunstancias? Esa circunstancia que estemos pasando es porque Dios quiere formarnos. Dios quiere formarnos. Esto que pasamos fue una experiencia que creo que jamás en la vida volverá a suceder. Porque no me agradó absolutamente nada. Y creo que ni a mi esposo ni a mi hijo. No nos agradó, no fue agradable. Y no fue de decir, hoy pasó y me voy a olvidar. No, estaba constante. No me dejaba dormir. Pero, hermanos, no como Sedequías. No buscar a Dios de esa manera, sino recordar esa esperanza, esa gracia que Dios nos está dando, hermanos. Y caminar en esa gracia, aún en medio de la tempestad. Está esa esperanza, hermanos. Yo los dejo con este pensamiento, hermanos, y ruego a Dios que nos vaya moldeando y que vaya sacando esas cosas que aún hay y que ni sabíamos que existían. Y que Dios nos vaya formando. Oramos. Amado Dios, en esta hora te damos gracias por este momento que nos da, Señor, de poder estar en comunión con tu pueblo. Gracias, Padre, por tu palabra, porque tú nos enseñas que aunque estemos pasando en situaciones difíciles, tú estás ahí, Señor. Tú estás moldeando, tú estás formándonos, tú nos estás llenando con tu presencia. Que no nos achicopalemos cuando veamos la situación, sino que entendamos que tú estás formando tu carácter en nosotros, Padre. Amado Dios, te agradezco por este momento que nos das de poder tener comunión contigo.
que esta palabra cumpla su propósito en cada vida, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos.